Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Continúa el campeonato estadounidense 2021 y ahora es la ronda número 2. Pero antes de eso vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones. Previo a esta ronda 2 teníamos ahí a Ray Robson con un punto y John Burke también con un punto, que habían ganado sus partidas contra Darius Swerks y Daniel Naroditsky respectivamente. Y todas las demás partidas, Fabián Carana, Wesley Sole, Niel Domínguez, Jeffrey Sean, Sam Shankland, Sam Sevian, Lázaro Bruzón, Alex Lenderman habían hecho tablas, así que todos esos jugadores estaban con medio punto. Y en la partida que vamos a ver a continuación es entre el campeón mundial en ajedrez Fischer Random, el estadounidense Wesley So, contra el gran maestro Darius Swerks. Wesley de blancas, Darius de negras. El ritmo de juego, como ya lo saben, es 90 más 30 minutos adicionales después de la jugada 40. Y sin más que decir, vamos a ver qué pasó. Abre con E4 aquí Wesley. C5, tenemos la defensa siciliana. Caballo F3 y D6. Parece que aquí pudieran ya transponer a la variante abierta, ¿no? Tras la jugada de 4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, tocando el peón, caballo C3. Y aquí se puede jugar la dragón, la Najdorf, la clásica, la Scheveningen. Hay demasiadas variantes aquí de la siciliana, pero tras la jugada de 6, aquí Wesley So opta por la variante con alfil B5. Es la variante Rosolimo, también conocida como la variante Moscú por su nombre en inglés, Moscow Variation. Y tras el jaque en B5, juega la línea principal Darius con alfil D7. En los últimos años, caballo D7 ha ganado un poco más de terreno contra esta variante del jaque en B5. La intención de esta jugada es invitar al blanco a capturar en D7 para obtener la pareja de alfiles. Vemos que es bastante ambiciosa esta jugada caballo D7 del negro, intentando ahí ya obtener la pareja de alfiles, ¿no? Y por lo menos pues el negro tener alguna forma de luchar ahí contra este del jaque blanco en D5. Aquí la línea principal tras caballo D7 es la jugada de 4 y tras C por D4 no retomar de caballo, sino dama por D4. Es mucho más lógico comer de dama en D4 en vez de comer de caballo, porque ahora que el caballo ya ha sido desarrollado por D7, ya no hay forma de ganarle un tiempo a esa dama con la jugada caballo C6. Pues vemos que ese caballo ya está por ahí en D7. Además, la dama en D4 está perfectamente centralizada y activa, sin posibilidades para el negro, ¿no? De tomar ventaja de la actual ubicación de la dama. Tras dama por D4, la principal es A6, buscando que le capturen en D7 y por lo menos obtener la pareja de alfiles. El blanco come, es la jugada más común, y tras alfil por D7 la idea del blanco es jugar con C4. Es verdad que el blanco ha entregado su pareja de alfiles en D7, pero logra una ventaja de espacio con C4. Ahí muy bien controlando la casilla de D5, mucho espacio central, poniendo todos sus peones en casillas blancas para controlar todo ese complejo de casillas con sus peones. Además, se deshace del alfil, que en teoría sería su alfil malo, ya que chocaría contra sus peones en casilla blanca. Bueno, pues en la partida, tras alfil B5, decidió jugar con alfil D7 aquí Darius. Wesley simplemente captura, dama por D7 y C4 con las mismas ideas que vimos en la otra variante donde se juega caballo D7, se tapa de caballo el negro en vez de alfil D7. Caballo F6 tocando en E4 y caballo C3 nada más defendiendo ese peón. Caballo C6 y D4 ahora sí rompiendo ahí en el centro. Opta por la jugada dama G4 aquí el negro. Y vemos que hay un poco de presión ahí sobre el peón en E4 y sobre el peón en G2. Parece que Wesley se ha dejado absolutamente todo, pero lo tiene bajo control. Juega D5 en esta posición, tocando el caballo. Vemos que dama por G2 sería un error garrafal en esta posición, ya que simplemente torre G1, te toco la dama, te toco el caballo en C6 y pierdes material.
Así que tras D5 opta por la jugada caballo D4 aquí Darius. Y caballo por D4. Ahora vemos que hay tensión entre las damas. Y C por D4 sería un error, perdón. C por D4 sería un error muy grave, ya que tras la jugada dama por G4, caballo por y caballo B5, amenazamos un jaque en C7 ganando la torre, tocamos el peón en D4 y contra torre C8, que parece que contraataca nuestro peón en C4, jugamos con toda la calma B3 defendiendo ese peón y se siguen tocando dos peones. Aquí el blanco va a ganar por lo menos uno de los peones centrales y ya se terminaría prácticamente la partida, ¿no? Así que tras caballo por D4, la captura en D1 intermedia es forzada. Caballo por D Wesley para no perder su derecho a enrocar. C por D4, ahora sí te tocan el peón en E4. F3 sosteniendo. Torre C8 tocando el peón. B3, ahora se prepara un alfil B2, así que el negro tiene que poner atención. E5, muy buena jugada. Vemos que aquí si el blanco hubiera comido en E6, simplemente F por E6, no pasa nada. Tras alfil B2 se juega E5 y se sostiene el peón en D4. Así que tras E5, Wesley opta por la jugada G4, ganando espacio en el flanco de rey. Alfil E7, rey E2, H5 ahora amenazando comer en G4 y G5 ganando más espacio en el flanco de rey. Caballo D7, alfil D2, sacando ese alfil, enroque y caballo F2. Ese caballo se dirige hacia D3. Y aquí la verdad que el negro tendría que jugar un poco más energético con la jugada F5, forzando a la captura al paso, ya que si intentas otra jugada, no sé, aquí como caballo D3, pues seguiría la jugada H4. Muy fuerte jugada. Tiene la intención de venir con el rey H7, después a G6. Y por ejemplo, supongamos que el blanco juega con torre G1 para intentar sostener ese peón. Seguiría G6. Fijamos la debilidad del peón en G5 y es una debilidad permanente que el blanco tendrá que defender por el resto de la partida. Vemos que hay algunas maniobras ahí de caballo con caballo F8, caballo H7, incrementando la presión sobre G5 y es una presión bastante molesta ahí para el blanco. Así que tras F5, la única jugada es G por F6, es prácticamente forzada. Y tras torre por el negro logra actividad para sus torres a través de la columna F y tiene suficiente contrajuego para igualar la posición. Bueno, pues aquí tras caballo F2 de Wesley, no jugó F5 Darius, jugó A6. Y el problema es que aquí le da un tiempo de más ya a Wesley So para reagrupar sus piezas. Juega caballo D3. Ahora sí intenta jugar F5 aquí Darius, pero es un poco ya más tarde, ya que tras G por F6, comer de torre sería una imprecisión para el negro, ya que seguiría la jugada A4. Y por ejemplo, supongamos que aquí el negro incrementa la presión sobre el peón, igual como vimos en la otra línea, sería simplemente torre F1 y contra torre G6 intentando meter un jaque. No pasa nada, simplemente torre G1 contrarrestando la actividad de la columna G. Y si el negro regresa, ahora defiendes con la otra torre, controlas la columna G, controlas el peón en F3 y ahora sí el negro se queda sin ningún plan, mientras que el blanco tiene una expansión muy fuerte aquí en el flanco de dama con B4 y C5 y es prácticamente imparable, ¿no? Supongamos que el negro opta por una estrategia de espera, seguiría as, alfil G5, ahora exponiendo este peón en D6 un poco más, torre F7, alfil por, torre por y A5 fijando ese peón en B7, perdón, para que cuando hagas B4 y C5 contra B4 el negro no pueda jugar con B6. Torre F7, por ejemplo, y B4, ahora sí se viene el C5, incluso si el negro intenta torre C8 en esta posición, C5 es un cañonazo aquí espectacular que ya define la partida. ¿Qué pasa tras las capturas? Parece que aquí el blanco se dejó absolutamente todo, ¿no? Pero la idea es torre C1, ahora no puedes comer en D3 porque se cae la torre en C8 y contra torre C7, que parece que defiende absolutamente todo. El blanco tiene aquí la espectacular D6 tocando la torre y contra torre C6 tiene incluso torre por C5. Tras dos cambios, caballo por y torre por C5 sigue D7 y es imposible detener la coronación del peón. Vemos que el peón en D7 controla la casilla C8 y el blanco
ganaría la partida. Así que tras G por F6, por ese motivo, la única jugada es G por F, que es lo que jugó Darius en la partida. Jaque, rey H7 y torre G3, preparándose para doblar en la columna G. Juega H4 aquí Darius. La verdad que tuvo que haber ya contrarrestado la presión a través de la columna G. Quizás le molestaba que Wesley, iba a ganar un peón aquí con la jugada torre H3. Pero tendría bastante actividad aquí el negro con la jugada torre G2. Vemos que ese rey tiene que seguir manteniendo la defensa del alfil si quiere moverlo, aunque la mejor jugada es caballo F2, ¿no? Por ahí bloqueando el jaque de esta forma, pero vemos toda la actividad que obtiene el negro. Es verdad que el blanco va a ganar ese peón en H5, pero tras rey G6 tocando la torre, seguiría por ejemplo torre H6, rey F7, se acaban los jaques del blanco. En caso de torre H7 no pasa nada, simplemente rey E8, y el negro tendría suficiente actividad por su peón D- ahí a través de la columna G. Sin embargo, tras torre G3, opta por la jugada H4 aquí Darius, y ya le permite a Wesley So jugar torre G4. Se viene el doblaje de torres, se viene torre por, rey G7 y torre G1 incluso también por ahí. Darius desesperado aquí intenta defender su peón con la jugada F5, aunque era un poco mejor jugar con torre G8, contrarrestar la actividad del blanco a través de la columna. Y aquí sería jaque, rey G7, torre G1, y a diferencia de la otra línea, aquí el blanco logra contrarrestar la actividad del negro en la columna G. Por ejemplo, rey F8 y torre G3. Aún así, esta era la forma más tenaz para jugar del negro. Sin embargo, jugó con F5 y todo lo que busca aquí Darius es evitar que le coman el peón en H4, ¿no? Juega E por F5, simplemente Wesley So, y torre por F5. Aquí ya empezamos a ver los problemas de intentar sostener su material a toda costa, pero ahora sí que ceder toda la actividad al oponente, ¿no? Aquí tras torre por F5 juega con toda la calma torre G1. Ahora se amenaza torre G7 ahí jaque ganando pieza. Y además tenemos mucha actividad a través de la columna. Juega torre 8 aquí Darius para que contra el jaque su alfil en E7 ya quede defendido. Caballo F2 para venir con el caballo E4. Caballo F6 evitando que el caballo venga E4. Jaque. Rey H8 y torre F7. Ahora clava ese caballo en F6. Vemos que la torre en F5 está desprotegida y se viene el doblaje de torres con torre G7. Torre H5 desclavando. Fíjense que si intenta aquí el negro algo como torre G8, sería simplemente torre por. De rey no puedes comer porque se te cae el alfil. Y contra caballo por G8 pierdes la torre en F5. Así que por ese motivo desclava aquí el negro con torre H5. Torre G6 incrementando la presión sobre el caballo en F6. Caballo G8 defendiendo todo ahí en extremis. Y caballo E4, muy bonita jugada dominando posicionalmente al negro. Ahora el caballo ya no puede regresar a F6 ni tampoco ir a H6. Torre D8 esperando. Y alfil G5, fuerte jugada de Wesley So. ¿Qué pasa si el negro come en G5? Seguiría caballo por. Ahora la amenaza es remover la torre y meter un jaque mortal en F7. Por ejemplo, torre 8, si opta por una jugada de espera aquí el negro, sería torre Fg7, se amenaza caballo F7. Y ahora aquí el negro ya tiene que entregar material en G5. Fíjense que caballo H6 no sirve de absolutamente nada porque bloquea la influencia de la torre sobre la casilla en H7, sería simplemente torre H7 mate. Así que tras torre G7, la mejor jugada que tiene el negro es ya comer en G5, comer en G5, torre por y caballo E7. El blanco gana calidad, tiene dos torres súper activas que están a punto de venir las dos en séptima. Bueno, así que tras alfil G5 juega torre H7 aquí Darius buscando el cambio de torres. Torre por E7, torre por, y aquí con toda la elegancia del mundo le mete alfil por H4 Wesley So, ¿no? Un jugadón ahí espectacular, simplemente come en H4, ni siquiera come en E7, ¿no? Ahí le mete esta jugada. Y por ejemplo, ¿qué pasa si el negro juega algo como torre D7?
pues sería simplemente alfil por torre por D6. Ese caballo sigue sin poder salir. Además hemos ganado el peón de D6 y ahora tenemos el poderosísimo peón pasado en D5. Por ejemplo, torre H7. Con toda la calma aquí el blanco podría jugar con torre 6, jaque por ejemplo, rey D3 y en caso de torre por A2, D6. Ahora D7 y D8 coronando dama es imparable, así que el negro perdería. Entonces alfil por H4 se rinde ya simplemente Darius Swerks. Y no se me vayan a ir del video porque vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones después de las dos primeras rondas. Recuerden que son 11 rondas, así que todavía faltan 9. Tenemos ya a Wesley So que empieza a luchar por los primeros puestos con esta victoria sobre Darius Swerks con 1,5 puntos. Ray Robson que hizo tablas el día de hoy. Ayer, como ya vimos, le ganó a Daniel Naroditsky. Tiene 1,5. Y John Burke también con 1,5. Fabiano Caruana que logró defender una posición bastante mala, la verdad, contra Lenier Domínguez, pero luchó tenazmente por aguantar en esa posición de alfiles de distinto color, pero con 2 peones de menos. Al final logró las tablas después de casi 100 jugadas, una partida muy larga ahí contra el gran maestro Lenier Domínguez, que también lleva 1 punto. Vemos ahí que quizás dejó por ahí con algunas imprecisiones escapar la victoria, aunque la verdad que no era muy fácil ese final de alfiles de distinto color, pero todavía con damas en el tablero, ¿no? Así que se complicaba un poco la cosa. Sam Shankland con 1 punto, Sam Sevian 1 punto, Lázaro Bruzón 1, Alex Lenderman y Daniel Naroditsky también con 1 punto. Y ya en último lugar tenemos a Darius Swerks con 0 puntos y Jeffrey Sean con medio punto. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.